hacerlo porque dependemos de Dios. Si no fuera por Él, hermanos, no pudiéramos hacer nada. Él es el que mueve corazones y gracias a Dios, hermano, le puedo garantizar que cada peso se ha manejado en el temor de Dios. Damos gracias a Dios por eso, hermanos. Y pues bueno, vamos a la palabra. ¿Qué le parece? Abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 39 y 40. Si bien es cierto, hermanos, vamos a estar continuando con la historia de nuestro Señor Jesucristo, que habíamos quedado el día viernes hasta su crucifixión. Si bien es cierto, solo quiero mencionar estos 3 versos. Vamos a estarnos moviendo en los evangelios, hermanos. Amén, hermanos. Hechos, capítulo 10, verso 39. ¿Puedo ponerse de pie, hermanos, por favor? Esta es la palabra de Dios. Hechos, capítulo 10, verso 39. Dice así, la leemos todos, hermanos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después resucitó de los muertos. Amén. Señor, gracias te damos. Gracias por permitirnos, Dios, la bendición de exaltarte, de alabarte, Señor, de habernos limpiado, Señor, poniéndonos a cuentas contigo, Señor, en ese recordatorio maravilloso de tu sacrificio. Gracias porque también es un medio por el cual, Señor, tú limpias a tu iglesia, a tu amada iglesia. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, danos dirección de tu Espíritu para poder estar atentos, Señor, y comprender lo que hoy tú nos hablas, Señor, de tu bendita palabra. Por favor, oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana. El día de ayer, iba a decir, el día viernes, hermanos, hablamos de la muerte de Jesús. Y dijimos que el Padre, en su maravilloso plan de redención, había enviado a su Hijo precisamente a morir en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Esa justicia prácticamente era que merecía la muerte todo hombre pecador. Sabemos que Jesús en su humanidad murió crucificado. En ese tiempo esa era la forma más cruel, más tremenda, sanguinaria, valga la expresión, para castigar a un malhechor o a un asesino. Antes de ser crucificados les solía amarrar el torso, los brazos y las piernas. Los condenados cargaban su cruz y eran exhibidos en las calles de aquellos lugares. Además clavaban en el madero una inscripción con el nombre del reo y también la causa por el cual, o el delito por el cual ese hombre era un reo de muerte. Viene a nuestra mente, ¿verdad?, el título que le pusieron al Señor Jesús, que era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En verdad lo era. En verdad lo es. Algunos tardaban en morir, como lo comentamos, 4 días ahí colgado. Jesús colgado duró aproximadamente 6 horas antes de morir por el tremendo castigo que él recibió. Durante la agonía y muerte de Jesucristo ocurrieron fenómenos sobrenaturales, fenómenos de parte de Dios que avalaban la importancia de aquel momento maravilloso, hermano, en que se cumplían los planes perfectos de Dios, por supuesto. Mateo 27:45, vamos ahí, por favor. Mateo 27:45 nos dice la palabra de Dios que
Dice ahí, Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, en un lenguaje actual, en un horario habitual a nuestros días, sería la hora sexta, serían las 12 del día, y la hora novena serían alrededor de las 3 de la tarde. Es decir, en pleno día, durante 3 horas, de 12 a 3 de la tarde aproximadamente, Dios oscureció el sol de manera milagrosa y total, dice, simbolizando el juicio de Dios a los pecadores del mundo. Y se disiparon esas tinieblas, hermanos, con la muerte de Jesús. Con su muerte pasamos, hermanos, apuntaba hacia una vida pasada de tinieblas, ahora a una vida en luz, en la luz que es Jesucristo. Mateo 27:50 nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, es decir, se cimbró, y las rocas, ¿qué dice ahí, hermanos? Se partieron. Imagínense estos eventos. El velo, dice la Escritura, que se rasgó, la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían acceso. Ahora ya no necesitamos ningún intermediario, hermanos. Ese rompimiento de ese velo nos da entrada, o apunta a la entrada que ahora tenemos directa como hijos de Dios al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una comunión directa, un camino nuevo, un camino directo a Dios, abierto por Jesucristo, por su vida. Y dice ahí que hubo un terremoto, la tierra se estremeció porque el poder de la muerte había sido quebrantado, hermano. Al morir y resucitar, destruyó el poder de la tumba nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 27, donde estamos, hermanos, 52, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Dice el verso 53, y salieron de los sepulcros después de ¿qué? De la resurrección de Él, es decir, después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense esa escena, imagínense ese acontecimiento. Los muertos, después de que el Señor Jesucristo resucitó, muchos muertos salieron de sus tumbas y se aparecieron ahí al pueblo. Yo puedo imaginar viendo a una familia, tal vez a su padre o al abuelo. ¿Se imagina eso? Algo tremendo, verdaderamente. Se aparecieron a muchos. Para estas alturas, muchos discípulos, hermanos, al ver la muerte de su maestro, al ver la muerte de Jesucristo allí en la cruz, posiblemente y seguramente perdieron la esperanza. Estaban pensando con toda certeza que todo había terminado, que todo se había acabado. El maestro que habían visto haber hecho los milagros, él estaba muerto. Porque Cristo en su humanidad murió. Mucha gente hoy dice que no es cierto. Se hablan tantas cosas, hermano. Tantas cosas falsas. Queriendo desvirtuar la verdad, y la verdad de su palabra, y la verdad es Cristo Jesús. Muchos discípulos, reitero, estaban desalentados. Para este momento ellos se habían ido por temor a ser acusados y vivir la misma suerte que su maestro. Pero ahí había mujeres de Dios. ¿Quién es mujer de Dios? Había mujeres de Dios esperando, mirando ahí los acontecimientos de lejos. Jesús había muerto en la cruz. ¿Cuánto tiempo iba a estar en esa cruz? ¿Qué iba a pasar después de su sacrificio?
Bueno, pues la costumbre romana para aquel tiempo, hermanos, si no había un familiar que fuera por el cadáver de alguien que había sido crucificado, quedaban colgados ahí. Prácticamente quedaban colgados en el madero, y algunos de ellos pues eran permitido esto para que las fieras o la carroña acabara, lo comiera al cadáver, lo devorara. O simplemente que se quedara ahí para que la putrefacción acabara con el cuerpo. Esa era la costumbre romana. Duro, ¿no crees? Pero estaba la costumbre judía. La judía, en cambio, la ley judía exigía que los cuerpos de los ajusticiados fueran enterrados el mismo día de su ejecución. Vamos a Deuteronomio, capítulo 21, verso 22. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22 y 23. Vamos a estar moviéndonos en la Escritura, hermanos, en diferentes versículos, para ir construyendo, como lo hicimos el viernes, esta historia maravillosa. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 21, verso 22. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás. ¿Cuándo, hermanos? El mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, dice. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y luego dice Juan, hermano, acompáñame a Juan, capítulo 19. Juan 19, 32 y 33. Continuando con esta historia. Juan 19, 32 y 33. Estamos comentando el cuerpo de Cristo. Estaba en el madero. La costumbre judía era que no permaneciera ahí mucho tiempo, como ya lo leí. Juan 19, 32 dice lo siguiente: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Recuerde que había dos malhechores. ¿Qué hicieron los soldados? Llegaron y le quebraron las piernas solo a estos dos hombres. Dice el verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, estos soldados, hermanos, como lo vieron que ya muerto, no le quebraron las piernas, tal y como señalan las profecías del Antiguo Testamento, que ninguno de sus huesos iba a ser partido. Es decir, hermanos, el siguiente día era sábado y no se hacía ningún trabajo, por lo que para no enterrarlos el sábado, día de reposo, la orden era que aceleraran la muerte de estos hombres, de los que habían sido crucificados. Casi la orden era: ¿sabes qué? Rómpele los huesos, rómpele las piernas para que ya mueran y podamos enterrarlos ya rápido y no mañana en el día de reposo hacer labor, porque no estaba permitido. ¿Por qué las piernas? ¿Por qué a golpes? Bueno, los narradores e historiadores mencionan que llegaban como un tipo bar de mano, un madero, con el que rompían las piernas, con un mazo, hermano. Un tipo mazo, rompieran las piernas. ¿Esto qué causaba, hermanos? Causaba una hemorragia tremenda, ¿sí? Interna, pero también una asfixia, porque colgaban estos hombres y la caja torácica se llegaba a comprimir de tal manera que ya no podían respirar. Era acelerar la muerte de estos hombres. Con Jesús no lo hicieron, hermanos, ya que verdaderamente le dieron muerte. Y solo para cerciorarse le clavaron esa lanza que conocemos, la historia en el Evangelio, en su costado.
Y aquí surgen dos personajes, hermanos, que en lo personal impactan mi vida, hermano. José de Arimatea y Nicodemo. Pero ¿quién era este José? ¿Quién era José de Arimatea? Vamos a Lucas 23:50. Vaya calentando sus dedos, hermanos, porque vamos a estar buscando la escritura. ¿Sí, hermanos? Lucas 23:50. Dice aquí, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, es decir, hermanos, del Sanedrín, era el máximo tribunal de justicia judío. No era cualquier persona, hermanos. En la sociedad y grupos de élite de aquel tiempo, donde se encontraban los sumos sacerdotes y los escribas, ahí pertenecía José de Arimatea. Y dice que era un varón, ¿qué, hermanos? Bueno y justo. Era un varón bueno y justo. Y vean lo que dice el verso 51. Que también esperaba el reino de Dios. ¿Cuántos esperan el reino de Dios, hermano? Estar con el Señor en su reino. Y no había consentido este hombre en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, él no había estado de acuerdo con lo que hicieron con Cristo. Él no había sentido. Él no estaba de acuerdo. Había dicho, ¿cómo es posible? Dice Juan, vayamos ahí. En Juan 19:38. Juan 19:38. Hablando todavía de José de Arimatea, recuerde que los evangelios, hermanos, se entrelazan perfectamente. Hermanos, cada evangelio da aspectos particulares de una misma historia y por supuesto no hay una sola contradicción, porque es la palabra de Dios. Dice Juan en capítulo 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, escuchen eso, que era un seguidor de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse, ¿qué, hermanos? El cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Este hombre era un seguidor de Jesucristo, que como lo leímos anteriormente, esperaba el reino de Dios. Ahí en Marcos, hermano, se lo comento, no vaya ahí, dice que entró osadamente. Entró este hombre, José de Arimatea, osado, o sea, con una valentía, hermanos. Entró valientemente, no se echó para atrás, dice Marcos, parafraseando, debido al temor que seguramente tenía. Había temor, pero agarró valentía, hermanos. Estaba completamente convencido de lo que hacía. ¿Por qué tenía temor, hermanos? Porque pertenecía al Sanedrín, a los que habían matado a Jesús, a los que habían ordenado crucificarle. Ahora imaginen que uno de ellos fuera y pidiera el cuerpo de Cristo. Solamente, hermanos, en el plan soberano de Dios se pudieron dar estos hechos. Y le dieron el cuerpo y se lo llevó. Juan 19:39, ahí mismo, hermanos. También, ¿quién? Nicodemo, ahí estaba con él. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, eran resinas aromáticas, y de aloes, que generalmente era la sábila, dice ahí como 100 libras. A nuestros días actuales, esas 100 libras eran libras diferentes a las que hoy conocemos. Se calcula que aproximadamente en la actualidad pudieran ser alrededor de 29 kilogramos. Era algo que preparaban para valga la redundancia, preparar el cuerpo de alguien que había ya muerto. Vamos a Mateo 27:59.
Mateo 27, 59. ¿Estamos ahí? Dice, y tomando José de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Recuerdan esta semana que estudiamos? ¿Sí? Un pollino nuevo, ¿sí? Una mujer virgen, un lugar de sepultura que no había sido usado, todo reservado por Dios, hermano. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, ¿por qué fue así, hermano? Y quiero decir, ¿por qué un discípulo y por qué no su familia? De alguna manera, los parientes de Jesús no podían reclamar el cuerpo, ya que ellos eran de Galilea y además no poseían en Jerusalén algún lugar para poder sepultarlo. Juan 19, 40. Juan 19, 40 nos dice que tomaron, es decir, José y Nicodemo, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre ¿quiénes? Entre los judíos. Así es. A diferencia de los egipcios, hermanos, que usted recordará que ellos embalsamaban a sus muertos, los judíos no hacían eso, sino ponían lienzos con especias aromáticas para contrarrestar el olor, es decir, la putrefacción de un cadáver. Dice Juan 19, 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Esto mismo ya se había predicho antes. Precisamente así como fue enterrado en un sepulcro nuevo, se había profetizado, escuche bien, aproximadamente 700 años antes. 700 años antes de que esto ocurriera, el Señor ya lo había plasmado en la Escritura, hermanos. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios maravillosa. Vayamos para que usted mismo compruebe esto en Isaías 53, 19. Isaías capítulo 53, verso 19. Perdóneme. Isaías 53, ¿está bien? El versículo son 10 menos, es el 9, por favor. Perdóneme, hermano, se me olvidaron mis lentes literarios. ¿Lo tienen, hermano? Isaías 53, 9, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿verdad? Entre pecadores, mas con los ricos fue en su muerte, es decir, una tumba de ricos. Escuche, José de Arimatea era un hombre rico, el que le dio esa tumba. Y continúa diciendo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 700 años después. Maravillosa la palabra de Dios. La muerte de Jesucristo había obrado de manera especial en la vida de José de Arimatea y también en Nicodemo, al ir por el cuerpo, hermano. No eran cualquier persona. Eran hombres que incluso estaban, me atrevo a decirlo, arriesgando su vida por el grupo al que pertenecían si se enteraban todo lo que iban a hacer. Dios movió todo en su soberanía para que nos entregaran el cuerpo. En verdad estos hombres, hermanos, nos sorprenden. Porque con estos hechos
de ir por el cuerpo, de llevar los aloes y los aceites para preparar el cuerpo de Jesucristo. Y darle sepultura, estaban mostrando abiertamente, hermano, que eran discípulos de Jesús. Y reitero, en Marcos habla de que José entró con Pilato, pues con valentía, hermano, por todo lo que ya expliqué, desafiando valientemente el desprecio del pueblo, porque el pueblo despreció a Jesús. Estos hombres desafiaron ese desprecio del pueblo y además el odio del Sanedrín. Ahí recuerdo estaba el sumo sacerdote y los escribas, y generalmente también estos eran fariseos. A ellos desafiaron con estos hechos, estos dos hombres, hermano. La Biblia no dice si fueron salvos, pero sí dice que estos hechos fueron movidos en su corazón. A pesar del odio, a pesar de que pudieron haber sido juzgados ellos mismos. Y lo hicieron para que se cumpliesen las Escrituras. 4 vidas transformadas, hermanos, en el proceso de la muerte de Cristo. Un malhechor en la cruz, ¿no es cierto? Un centurión, una vida transformada, impactada. El centurión dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. José y Nicodemo, hermanos. 4 vidas transformadas. Escuche bien, por Cristo. Y escuche bien, si usted está aquí sin Dios, hoy puede ser el inicio de una vida transformada para usted también. Porque Dios sigue dando vida nueva a aquel que viene en fe. No se menciona ninguno de sus seguidores aquí, hermanos. Al parecer que fueron algunas mujeres fieles las que le acompañaron hasta el sepulcro. Vamos a Mateo 27, 62. Mateo 27, 62. ¿Lo tiene? Bien, dice, al día siguiente, es decir, después de su muerte, es decir, sábado, que es después de la preparación, ¿sí? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, ¿ante quién? Ante Pilato. Se reunieron, hermanos, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador, ¿viste cómo mencionaban a Cristo? Aquel engañador dijo, ¿qué dijo Jesús? Viviendo aún, después de 3 días, resucitar. Estos hombres se acordaban que Jesús había decretado algo, hermanos. Estos hombres no eran sus discípulos y estaban recordando lo que Jesús había dicho. Nosotros, cuanto más como discípulos, hermanos, debemos recordar todo lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Las enseñanzas que aquí hay en la bendita palabra de Dios. Estos hombres no eran sus seguidores, no eran sus discípulos y recordaban, tenían presente algo que el Señor Jesucristo en vida había decretado, que era que Él resucitaría al tercer día. Mateo 27, 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Es decir, vamos a estar peor como al principio. Ya lo matamos y después va a ser peor, porque si no cuidamos de que vayan a venir a robar el cuerpo de este engañador, sus seguidores van a decir que sí resucitó y va a estar la cosa peor para nosotros. Dice el verso 65, hermanos. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. ¿Qué piensa usted al escucharlo esto, hermano? Que la instrucción fue, ahí está la guardia, llévalos y asegúrenlo como ustedes saben.
había toda una forma de asegurarse, ¿no? No era nada más un mandar por mandarlos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos estaban entrenados para asegurar que esa tumba estuviera bien sellada. Dice el verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Cerraron con una piedra ese lugar, ahí la tumba, hermanos. ¿Qué era sellar, hermanos? Se ponía, ¿sabe usted? Se ponía una cuerda, hermanos, una cuerda con greda. ¿Qué es la greda? Era una arcilla blanquecina que se mojaba y se ponía ahí, que después se endurecía, y si no era eso, se ponía cera, hermanos, a la piedra alrededor para que prácticamente sellara. Y no nada más eso, para que supieran que nadie iba a quebrantar, que nadie iba a abrir ahí, hermanos. ¿Qué se tenía que hacer? Tenían que imprimir un sello, hermanos, con un sello oficial del reino. Así quedó sellado aquel lugar. Así quedó sellado aquel lugar. ¿Puede imaginar esto, hermanos? Acá hay lugar, hermanos, por favor, que vengan por acá. Hermano, acá hay lugar, por favor. Así sellaron, hermanos, así sellaron este sepulcro. Los fariseos estaban tan temerosos de las predicciones de Jesús relacionadas con su resurrección que se aseguraron de que sellaran la tumba y la custodiaran. El acontecimiento de la muerte de Jesús había acabado con la esperanza de muchos de sus seguidores, por supuesto, hermanos. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo derrotado. Estaban viendo que no había podido evitar la muerte. No había podido él salvarse a sí mismo. Esperaba que se pudiera librar de todo aquel castigo y no lo había hecho. Por supuesto vino a ellos miedo. Por supuesto que sus discípulos temieron y llegó tristeza con toda seguridad, pero también llegó a ellos desesperanza en su corazón. Habían estado con ellos 3 años, hermano. 3 años con el maestro. Y ahora el maestro, el que había prometido que iba a estar con ellos, hermanos, pero también les había advertido que un día iba a partir. Ya no estaba más con ellos. Ya no estaba con ellos. Había desesperanza. Pero vendría a continuación el milagro, amada iglesia, más maravilloso, el cual es la base de nuestra fe, hermanos. La resurrección de nuestro Salvador. La resurrección de Jesucristo. Mateo 28:1. Mateo 28:1 dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, ¿quiénes, hermanos? María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Las Marías, como mencionan algunos, vinieron al sepulcro. ¿A qué fueron al sepulcro, hermanos? Fueron a ungirle, como era la costumbre, para con un muerto y evitar que de este modo la descomposición rápida del cuerpo. Marcos menciona, no lo busque, hermano, Marcos capítulo 16, verso 3, menciona, dice, pero decían entre sí las mujeres, es decir, ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Llegando ahí, estas mujeres vieron esa enorme piedra y dijeron, ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a ungir el cuerpo? Esta roca es tremenda, además está sellada. ¿Quién va a ayudar a que la movamos? Era una piedra de molino enorme, un tamaño enorme. Se necesitaban varios hombres, hermanos, para poder moverla un poco. Varios hombres. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen!
un ángel de Dios removió la piedra y se sentó en ella. Yo puedo imaginar que lo hizo con una calma, con una tranquilidad, como si todo estuviera controlado. Y corrijo ese como si todo estaba controlado por Dios, por supuesto. Todo transcurría como al bendito plan de Dios. Verso 3, hermanos. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias, ¿qué hicieron? Temblaron y se quedaron como muertos. O sea, imagínense como muertos. O sea, imagino yo que casi no se movían. Impávidos. Los guardias quedaron en un estado obviamente de confusión, de asombro, hermanos, temerosos, como acabamos de leer, además de impotentes. Era un temor paralizante. Eran los guardias, tenían una tarea que hacer: vigilar el sepulcro. Dice el verso 5: mas el ángel respondió a las mujeres, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesucristo, el que fue crucificado. Y verso 6, hermanos: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En su tristeza, hermanos, habían olvidado lo que Jesús mismo les había comentado. Dice el verso 5 en Lucas 24. Vamos ahí. Lucas 24, verso 5. Lucas 24, versículo 5. Hablando de las mujeres, hermano. Dice: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo vive. Jesucristo vive, hermano. El ángel no movió la roca, hermanos, para que Cristo saliera. Por supuesto no la movió. La movió para que las mujeres entraran en una forma sobrenatural, maravillosa, silenciosa. El cuerpo vivificado de nuestro Salvador salió del sepulcro. No solo el sepulcro estaba vacío sin el Señor. Vayamos a Juan 20, verso 7. ¿Cómo encontraron ahí cuando fue removida esta roca por el ángel? Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 7. Dice que los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre, ¿qué, hermanos? Sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, es decir, el sudario no estaba con los lienzos, sino estaba enrollado en un lugar aparte. El Señor había dejado todo el lugar, hermanos, en calma y en orden. El ángel siguió diciendo a las mujeres: regresemos a Mateo 28, por favor, donde le dije que pusieran un separador. Creo que se lo dije, si no, pues pongamos por favor. Mateo 28, 7. ¿Qué dijo el ángel a las mujeres? E ir pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice el verso 8. Entonces ellas, las Marías, salieron del sepulcro con temor
¿Y también con qué, hermanos? ¿Puede imaginar eso, hermanos? Con gran gozo fueron corriendo rápidamente a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, hermano. Le adoraron. Este adorar, ¿sabe qué significa? Besar, hermanos. Estas mujeres estaban postrándose ante el Maestro, besando sus pies. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Dice el verso 10 de Mateo 28. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dar las nuevas a mis hermanos. ¿Cómo les dijo? A mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ahí voy a estar con ellos. Ahí llegaré y podrán ellos verme. Los discípulos que se habían apartado, hermanos, que le habían abandonado, después de que dudaron, hermanos, después de que se alejaron por miedo a ser aprendidos, después de lo que habían hecho a Jesús, el Señor les dice: hermanos, es muestra del amor y la misericordia de nuestro Señor. Qué tremendo ejemplo para nosotros, hermanos, del Señor Jesús. Él no actúa como nosotros. Mire, el hombre es rencoroso. El hombre no perdona, el hombre no olvida, hermano. Siempre está echando en cara las cosas, aunque ya hayan pasado años. El hombre es así, sigue recordando, sigue cobrando, pasando factura, valga la expresión. Quienes no conocen a Dios dicen: mira, yo te perdono, pero no. Cristo sí olvida, Cristo sí perdona, Cristo ama a su pueblo, hermanos, y perdona a su pueblo cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Sé que recuerda la historia, hablando de esto, hermano, de perdonar. Sé que recuerda la historia de José, ¿no? Una tremenda historia, hermano, en la que este hombre José fue echado a un pozo. ¿Quién lo aventó ahí? Sus hermanos. Y no solo eso, le sucedieron un sinnúmero de problemas duros. Fue echado al pozo, fue arrojado ahí, fue vendido, fue difamado por una mujer, fue encarcelado injustamente. Y un día, por la soberanía de Dios, hermanos, estaba controlando todo y era el hombre más poderoso después de Faraón. Por la soberanía de Dios. Y también un buen día llegaron sus hermanos ante él por la hambruna, usted recuerda. Llegaron a buscar ayuda. No sabían que era José. No sabían que era su hermano, aquel que habían arrojado. Y que había corrido con todo estos problemas en su vida, hermano. ¿Tenía razones José para acabar con sus hermanos y descargar su rencor? ¿Tenía razones? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y lo hizo? No, hermano. Él perdonó. Él perdonó. ¿Sabe? La Escritura nos dice ahí en Génesis que Jehová estaba con él. Que Dios estaba con él. Dios está con sus hijos e hijas. Amén. Cada día de nuestra vida. Si también Él es con nosotros, nuestra vida, hermanos, debe reflejar, entre otras muchas cosas, el perdón para quien nos ha ofendido. El perdón, hermanos, para quien nos ha agredido. El perdón para familiares, hermanos. Amén. ¿Alguna vez le han ofendido? ¿Alguna vez le han hecho daño?
Si se lo han hecho, perdone. Perdone, hermano. Si Dios está con usted, usted va a poder perdonar. Porque hemos sido perdonados por Dios mismo. Entonces estas mujeres, hermanos, iban apresuradamente. Hicieron como Jesús les había dicho, no hablaban con nadie en su camino. Y llegaron con los discípulos a darles esa gran noticia. Hemos visto al maestro. El maestro vive. No creían, hermano. Por supuesto estaban tristes. Algunos, cuando llegaron las mujeres, estaban tal vez hasta muy seguros llorando. La Biblia narra que Pedro se enteró cuando llegaron las mujeres y Juan, y salieron también corriendo, hermano. Y que al entrar Pedro al sepulcro vio los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús y se conservaban en la forma que habían tenido y estaban en su lugar de manera ordenada. Pedro, por supuesto, salió de ese lugar maravillado. Mientras tanto, hermanos, ¿qué pasó con los guardias? Acompáñenme a Mateo 28:11. A ver qué sucedió con estos hombres que tenían una encomienda muy importante para ellos. Entonces, mientras las mujeres iban, hermano, dice, mientras iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a quienes, a los principales sacerdotes de todas estas cosas, de todas las cosas que habían acontecido. O sea, dieron detalles de todo lo que había pasado ahí, de todo lo que habían ellos mismos, ¿qué, hermanos? Visto. Y yo hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo imagina usted que eran estos soldados ahí? ¿Serían unos soldados, no me refiero a su aspecto físico, sino serían unos soldados improvisados? ¿Mandarían acaso a unos soldados inexpertos? Seguramente no, era algo muy importante para el Sanedrín, para los saduceos y para estos hombres religiosos que mandaron matar a Cristo. Algo muy importante, ellos necesitaban y deseaban que se asegurara la tumba para que no sucediera lo que ya leímos. Por supuesto, no, hermanos, no era alguien inexperto. Si hubiera sido un error de los soldados, hermanos, que se hubieran quedado dormidos o algo y no hubieran visto qué sucedió, si hubiera sido un error de ellos, ¿ustedes creen que los soldados iban a presentarse allá? No hubieran ido. ¿Sabe qué les hubiera costado? La vida. La vida, así de fácil en esos tiempos, hermanos. Les hubiera costado la vida. Entonces, hermanos, ellos seguramente, con toda su experiencia, como sabéis hacer, les había dicho, estaban con toda su atención y sus ojos puestos en la duda, ¿no? Ellos vieron, como acabamos de leer, todo acontecimiento. Por eso fueron y lo contaron, hermanos. Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren, hermano, ¿cómo se llama esto? Un soborno. Nada que ver con nuestro día, ¿verdad? Hoy no se da, ¿sí? Para nada. Un soborno, hermano. Estos hombres, los que supuestamente estaban más cerca de Dios, estaban sobornando a los soldados. Dice el verso 13, diciendo, decid vosotros, fíjense lo que les pidieron, ustedes van a decir lo siguiente, ustedes soldados, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué? Bueno, pues aquí ya no checa, hermano. Pues no habíamos leído que fueron y dijeron todo, tal como había sucedido, pues lo vieron con los ojos cerrados entonces. Por supuesto, estaban mintiendo. Si alguien viene y les pregunta qué sucedió, ustedes digan que se robaron los seguidores de Jesús su cuerpo. Mientras ustedes dormían, no iban a estar dormidos.
les costaba la vida si no cumplían las órdenes que habían recibido. No estaban durmiendo, por supuesto, hermano. No estaban durmiendo. Si hubieran estado durmiendo, no hubieran podido dar los detalles que dieron a estos hombres. Mateo 28:14 dice, y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos ¿cómo? No se preocupen, soldados. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los vamos a liberar. Vamos a persuadir, vamos a hablar con el gobernador. Y ellos dicen en el verso 15, ellos tomando el dinero, ya está, ¿no? Resuelto. Hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vemos la manera corrupta, hermanos, de conducirse de los principales sacerdotes, los que, reitero, supuestamente estaban más cerca de Dios. ¿Qué hicieron? Miren, en un solo acto corrompieron, ¿no es cierto? Corrompieron a estos hombres por una suma de dinero, y fue mucho dinero que le dieron. Pero también, hermano, en un solo acto estos hombres mintieron, porque estaban diciendo un relato que no era verdad, que lo dijeran los soldados. Pero también en un solo acto estos hombres encubrieron, hermanos. Encubrieron una maldad, una mentira, dando garantía a estos soldados de inmunidad contra un castigo que seguramente vendría para ellos. Juan 20:19, por favor. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿qué, hermanos? Las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Wow. Llegó el Señor Jesucristo resucitado en medio de ese lugar, en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo entró, hermanos? De manera sobrenatural. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Hermanos, Jesucristo es Dios. Lucas 24:37. Lucas 24:37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Hermanos, el Señor Jesucristo conoce nuestros pensamientos. Sus pensamientos, mis pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Era el Señor Jesucristo. Dice el verso 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y llega aquí un personaje, hermano. Bueno, no estaba aquí el personaje aún, pero existe un personaje llamado Tomás. Acompáñenme a Juan 20:24. Llegó después el buen Tomás. Juan 20:24. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando Jesús vino. Era el único que no estaba ahí, hermanos. La Biblia no nos enseña las razones, pero no estaba. Y cuando llegó le dijeron, dice el verso 25, le dijeron pues, los otros discípulos, ¿qué le dijeron? Al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Tomás, por no estar donde debería de estar, hermanos, se había perdido de un tiempo maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? ¿No es cierto, hermanos? Un tiempo maravilloso, se había perdido el gozo que nos narra la palabra de Dios, que tenían estos hombres al ver al Señor resucitado y de oír sus palabras diciéndole paz con vosotros. ¿Sabe, hermano? Así sucede cuando usted deja de venir a reunirse a la iglesia, a alabar a Dios, a exaltar al Señor. Pierde usted un tiempo hermoso de comunión con Dios, de comunión con la iglesia, de comunión con los hermanos, un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios, vino mucha gente el viernes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y el jueves también, hermanos. Y saben, fue una bendición para todos los que pudimos estar aquí. Y sabe algo muy importante, hermano. Al ausentarse a la iglesia, eso no le permite crecer espiritualmente. El ausentarnos a la iglesia no nos permite crecer y madurar espiritualmente, ni recibir enseñanza, aprendizaje. Escuche bien, para la vida, para saber qué hacer, para saber qué Dios nos dice, para tener la guianza de Dios. Hermanos, necesitamos la guía, el consejo de Dios por medio de su palabra para poder vivir como creyentes en un mundo donde el pecado reina. Una vida, y darse una vida que pueda glorificar verdaderamente a Dios. Necesitamos de Dios y de su palabra. Amén, hermanos. Tomás estaba imponiendo sus condiciones para creer. Fíjese, qué tremendo. A pesar de que varios discípulos ya le habían contado lo acontecido. Vamos a Juan 20:26, por favor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿O ya se cansó? Vamos a terminar, tirarnos hacia el final. Juan 20:26. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y con ellos quién, hermanos? Ya estaba el buen Tomás ahí. ¿Qué sucedió? Que llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Eres tú, Señor. Eres tú el Dios vivo y verdadero. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no hemos visto físicamente al Señor y hemos creído, hermano.
No hemos visto al Señor resucitado, pero Él dice que si hemos creído somos bienaventurados, somos afortunados los que no necesitamos ver para creer, somos dichosos los que sin verle hemos creído y podemos confiar en Él, somos bendecidos los que sin verle hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Bienaventurados somos, hermanos. ¿No se goza, hermanos? Benditos, bendecidos, dichosos, afortunados, porque podemos creer sin ver. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esos somos quienes hemos creído, hermanos. Bienaventurados. Porque hoy, ¿qué quiere la gente, hermano? Hoy, ¿qué quiere la gente? Quiere palpar, quiere ver, quiere sentir, quiere emociones, ¿no es cierto? Hay lugares para donde la gente quiere emociones, pues ahí van a estar, hermano. Y esos lugares, miren, aquí alabamos y oramos a Dios y damos gracias y abrimos su palabra para que nos hable. Para ser edificados, para llevar una vida que le honre. Eso es lo que hacemos en este lugar. Escuche bien, miles. Hemos estudiado en esta semana que miles seguían a Jesús, pero gran parte de ellos solo iban para que les dieran de comer, para ver qué hacía Jesús. Y le decían, ¿tú qué haces para que creamos? Tomás no fue la excepción. Pues hasta que no te viene, no voy a creer. Y de esos miles, muchos se fueron, hermanos. Pocos quedaron para verdaderamente seguirle. ¿Sabe qué? Solamente sus discípulos. Por eso en algún momento en la palabra de Dios les pregunta a ellos, ¿ustedes también quieren irse? Hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? Solamente el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, amados hermanos, amadas iglesia? La resurrección de Jesucristo, tan atacada, tan difamada a lo largo de la historia de la humanidad, desde que ocurrió. Hay relatos en donde arqueólogos descubrieron la tumba y dicen que ahí están los huesos porque encontraron un hombre que dice José, otro que dice Jesús. Hermanos, eran hombres comunes, muy comunes en aquel tiempo. Muy comunes, hermanos. Entonces se forman aquí dos vertientes importantes acerca de la resurrección. O es el acontecimiento más grande y maravilloso en la Escritura, o es el fraude más grande en la historia de la humanidad. ¿Con cuál se queda usted, hermano? ¿Con cuál se queda usted? Para muchos es un fraude. Para los hijos de Dios es totalmente verdad que nuestro Señor vive y reina. Él nos rescató, Él es con nosotros, Él mora en nosotros, Él nos habla, Él nos dirige, Él nos consuela, Él nos corrige, Él nos alienta, Él nos fortalece, Él nos abraza, Él nos ama, Él nos perdona, Él intercede. Amén, hermanos. Amén. Porque si Cristo no hubiese resucitado, y es aquí lo maravilloso de este evento y la grande importancia que esto tiene. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vámonos de aquí, no tenemos nada que hacer y seríamos nosotros los que nos decimos cristianos, señalados como las personas con más lástima que pudiéramos darle a la gente. Pero esto no es así. Esto no es así. Primero Corintios 15, 16. Si Cristo no resucitó, hermanos, nada de lo que hacemos aquí tendría sentido. Y aún nosotros seguiríamos en nuestro pecado. Pero Él vive, hermanos. Él vive, hermanos. Primero Corintios 15, 16. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Está hablando Pablo a los Corintios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía.
Aún estáis entonces en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No pasó nada con ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, entonces seríamos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. Dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, hermanos. En otra versión dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, concluimos. No cabe duda, hermanos, que el acto más maravilloso que el hombre ha testificado es la resurrección del Señor Jesucristo. Ninguna de las religiones, escuche bien, ninguna de las tantas religiones puede jactarse de que su fundador vive. Ninguna sola, ni una. Muchos siguen a Buda, hermanos. Siddhartha Gautama, fundador del budismo, murió en el 483 a.C. Su tumba está vacía. Su tumba está con los osamenta. Ahí está. No resucitó. Mahoma, fundador del Islam, murió en el 632 después de Cristo, a los 63 años. El último de una larga cadena de supuestos mensajeros de Dios. Para ellos, Alá. Sus discípulos siguen esperando hasta hoy su resurrección, hermanos. Aarón Joaquín, de la Luz del Mundo, fundador, miles de personas siguen esta denominación. Él murió en el 64. Está muerto, sus huesos de su osamenta está ahí en su tumba, hermanos. Y tienen grandes construcciones. Hoy en día podemos ir a los lugares donde fueron enterrados estos hombres y sus osamentas ahí siguen, hermanos. Osamentas de hombres, hermanos, que se llamaron enviados de Dios. Todos los hombres que fundaron religiones que hasta ahora tienen millones de seguidores, ninguno está vivo, hermanos. Sin embargo, el único que bajó del cielo, hermanos, que dio su vida para morir en una cruz y que ahora se encuentra a la diestra del Padre y vive, ese es Jesucristo, el Señor. Ese es Jesucristo, el Señor. Nosotros podemos afirmar que nuestro fundador vive. Que el Dios que adoramos en este lugar está vivo. El Dios que glorificamos en este lugar es un Dios vivo y verdadero, hermanos. La Biblia afirma que es la bendita palabra de Dios con la verdad absoluta, porque es su palabra. La Biblia afirma que Él verdaderamente murió y que resucitó al tercer día. Nuestro Redentor no quedó en un madero porque está vivo. Y la propia palabra de Dios da testimonio de ello. No ningún hombre, Dios mismo en su palabra da testimonio de ello, porque dice su palabra, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cristo vive, hermanos. La Biblia es clara, la Biblia es verdad. Tenemos todas las pruebas que necesitamos en la palabra de Dios para ser testimonios vivos de el Dios verdadero que es Jesucristo, hermanos. Ese Dios vive, hermanos, sí. Así como murió, así resucitó, y los discípulos lo vieron ascender al cielo. Y llegaron ángeles y dijeron, así como ven que Él se ha ido, así un día regresará.
Y ahora nosotros estamos en la espera de su venida. El Señor, el que fue crucificado en la cruz, el Señor viene pronto por su iglesia. Y si usted está aquí sin Cristo, hoy es la oportunidad de que entregue su vida por completo a Él. Porque si el Señor viene hoy mismo, si viniera hoy mismo, o cuando viniere, no va a llevarse a aquellos que no son su iglesia, aquellos que no han entregado su vida en completa rendición a Él. Si hoy usted está aquí sin Cristo, entregue su vida a Él, al Dios vivo, al Dios que reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por tu maravillosa palabra, Señor, que hasta el día de hoy sigue sembrando nuestra vida, sigue sembrando nuestro entendimiento, sigue sembrando nuestro corazón, porque tu palabra es verdad, Señor. Señor, no hay palabras para agradecerte el evento tan maravilloso, Señor, enviar a tu Hijo a morir en una cruz para darnos vida a nosotros, que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor. No había manera, Señor, de que pudiéramos salir de esa condición que apuntaba a nuestra vida, estando en pecado, a la muerte, Señor. Apuntaba a muerte porque la paga del pecado es muerte, dice tu palabra, Señor. No había nada que hubiéramos podido hacer por cambiar nuestra condición. Pero tú, Señor, tú en tu amor enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para que todo aquel que en Él crea no se perdiera y tuviera vida eterna, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Dándote gloria, dándote honor, Señor, a quien nos ha salvado. Y orando por aquellos que no han entregado su vida a ti, Padre. Haz la obra en sus vidas, en sus corazones, Señor, para tu gloria, por la obra del Espíritu Santo, para que vengan a tener esa esperanza que tenemos los creyentes, para que vengan a tener esa fe, ese gozo, Señor, que tiene aquella persona que ahora te conoce. Por favor, ten misericordia de esas vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, Señor. Porque ahí la muerte perdió su poder. Y ahora tenemos vida en ti, Padre. Gracias por esa cruz, Señor. Porque en la cruz el pecado, Señor, que nos acusaba, Señor, que nos era contrario para condenación, fue quitado por completo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque ahí estableciste tu triunfo en la cruz, Señor. En tu resurrección, Señor. Por eso somos tus hijos los que tenemos mayor esperanza, Señor. Porque nuestra esperanza está puesta solamente en ti, Señor. Gracias, Señor, porque ahí tú triunfaste. Cristo triunfó en esa cruz. Nosotros también triunfaremos por nuestra fe. Cristo vive y nosotros también viviremos con Él. Cristo resucitó y también nosotros resucitaremos un día con Él. Cristo reina hoy y nosotros también un día reinaremos con Él, amada iglesia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por tus muestras y evidencias totalmente verdaderas de la resurrección que se efectuó por el poder de Dios. Hoy sabemos y tenemos la plena convicción de que tú eres el Dios vivo y verdadero, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos y que prometiste un día estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ti te exaltamos, Señor. A ti glorificamos, Señor. A ti adoramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada familia, por cada varón, por cada hombre, por cada